Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Hola Coffee Lovers, bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Sí o Qué. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y muy peculiar. Abraham Valverde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy contento, la verdad es un episodio que me ilusiona desde que lo planeamos y la verdad es que nos vamos a divertir muchísimo. O sea, de verdad, hoy vamos a descubrir a una extraordinaria persona y a un personajazo. Entonces, ya no les quito más el tiempo, sigamos con la presentación. Hola. Oigan, pues yo también muy contenta de estar aquí otra vez. Y sí, creo que tenemos a un personajazo que sí, nos haces favor, Diana, por favor, de contarnos quién es. Será un placer, porque este personajazo se trata de Salvador Campos. Él es mi cuñado y además él es papá, esposo y además de eso, una maravillosa persona que de verdad tengo el honor de poder presentarles. ¿Cómo estás, chavo? Diana, muchísimas gracias. Bienvenido. Abraham, Mariana, la Besi. Muchísimas gracias, muy contento por esta invitación que me hicieron llegar. Los felicito en este gran proyecto y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir algo contigo, con todo tu auditorio, con todos tus followers y para tomarnos un delicioso cafecito, ¿no? ¿Cafecito sí o qué? Un cafecito sí o qué, chicos. Oye, pues la verdad a mí en serio me entusiasma muchísimo tu participación porque eres un todólogo, o sea, eres un gran amigo, de verdad yo te lo digo porque además de que eres mi cuñado, eres una persona con la cual yo me siento muy en confianza siempre, con las ganas de platicar, de charlar, de contarte cosas, ¿no? Pero no solamente lo digo yo, creo que todas las personas que te conocemos sentimos lo mismo, pero específicamente el día de hoy vamos a platicar de tu rol como papá. La paternidad que creo que es un tema que a ti te ha cambiado la vida totalmente. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Entonces creo que tienes mucho que compartir justo en ese rubro. Claro que sí. Fíjate, la paternidad siempre ha sido un tema que me ha gustado, que me ha llamado la atención desde pequeño. He tenido un gran ejemplo. Saludos a mi padre, si en algún momento me llega a ver, a mis padres, sobre todo. Y bueno, la paternidad pues siempre ha sido un sentimiento, un algo que compartir, ¿no? Un legado. La paternidad, si la pudiera definir, sería como el legado que vamos a dejarle a nuestros hijos y a los que rodean a nuestros hijos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues un papá presente también puede estar presente en las amistades de nuestros hijos, ¿no? Oye, yo quisiera empezar por hacerte una pregunta, porque de los que estamos presentes, creo que soy la que menos te conoce, y me pareces una persona sumamente interesante por tu historia, por la experiencia en torno a la paternidad, y me encantaría que compartas y entender un poquito cómo es que Chavo vive la paternidad cuando decidió a sus 19 años, y vámonos un poquito atrás en el tiempo, vamos a hacer un pequeño viaje, para que les platiques quién era Chavo a los 19 años, que toma una responsabilidad enorme que creo que no todo mundo está dispuesto a hacer, y sí me parece como algo súper rico para que compartas con la gente. Porque eres un gran ejemplo de compromiso, eres un ejemplo de responsabilidad, eres un ejemplo de amor, eres un ejemplo de legado. Entonces, cuéntanos quién fue Chavo a los 19 años y qué decidió y por qué te estoy planteando esta pregunta. Ok, bueno, Salvador, a los 19 años, pues era una persona que seguía estudiando la carrera.
en Derecho y conoció a la que actualmente es mi esposa. Cuando la conozco, pues ella me platica que tiene una niña pequeña, llamada muy pequeña, que ahorita, ahorita ya es toda una señorita a punto de convertirse en adulta, porque ya va a cumplir 18 años. Ok. Y desde ahí empezó el tema de agarrar cierto compromiso y cierta responsabilidad, porque al final de cuentas, cuando tienes a una pareja así, y con un hijo, con una hija, pues procuras también dar un buen ejemplo. Y desde un principio, que cuando yo compartí esto con mis padres, les dije, ¿sabes qué? Ando con una persona que tiene una niña. Mi papá fue muy tajante y muy claro en ese sentido. ¿Sabes qué, Salvador? Si agarras la vaca, agarras el becerro. Claro, wow, qué buena frase. Entonces, ¿sabes qué? No quiero malos tratos, malas caras, indiferencias. Ajá. Para nosotros, Valeria va a ser nuestra nieta. Ajá. Y no quiero que hagas ningún tipo de groserías. En ese momento asumí aún más ese compromiso que yo tenía claro, con como que mi novia en ese momento, ¿no? Es doble la responsabilidad, porque ya no solo viene de ti, también ya viene hasta cierto punto impuesta por tu papá, en el que te dice, si lo vas a hacer bien y vas a agarrar el paquete completo. Definitivamente. Y así fue durante 5 años, 6 meses que duró nuestro noviazgo, en el que yo, como novio de mi esposa, pues procuré siempre darle un buen ejemplo a Valeria, o lo mejor que pude ofrecerle. No te voy a mentir, hubo momentos en los que, pues, a lo mejor no era lo mejor, ¿no? No tenía ni la edad, no tenía ni la experiencia, y al final de cuentas, pues, pude, darle el mejor consejo a Valeria, porque, pues, siempre estuve ahí. Yo la vi desde pequeña a ella, y siempre quise estar involucrado en su vida, en su desarrollo. Actualmente tengo una relación con Vale más que de padre-hijo, de amigos. Oye, me brinca algo. Hace rato cuando empezaste a platicar y a presentarte, mencionaste que para ti la paternidad siempre ha estado muy presente, ¿no? Desde niño dijiste. Eso quiere decir entonces que cuando tú agarras este paquete con Ere y decides empezar un noviazgo sabiendo lo que implicaba que ella tuviera una hija pequeña, ¿tu paternidad empieza ahí? ¿Empiezas a ejercerla? Claro, sí, que al final de cuentas, pues es un ejemplo. La paternidad es un ejemplo que vas dejando, es una semillita que va creciendo y hay que estarla regando constantemente. ¿Cómo la riegas? A través de amor, a través de pláticas, de consejos, incluso hasta de regaños, ¿no? Porque no todo es miel sobre hojuelas. También hay momentos en los que hay que corregir, sobre todo. Pero el tema de formación. Definitivamente, formación y disciplina. Son dos cosas que yo tuve en mi vida, en mi infancia, y que, bueno, yo quise compartirla en ese momento con Valeria y con mi esposa, con Ere. Fíjate que yo lo aplaudo muchísimo porque a mí me queda claro que esa escuela que tú traes de esos papás, principalmente ahorita mencionándolo como figura paterna, tu papá, ¿no? Que desde muy pequeño yo creo que te educó de esa manera y te lo inculcó, y cuando llegas y le dices, papá, tengo esta relación con una pequeña, ¿no? También que está de Pero por además, medio. tu hermana era mayor que él, bueno, es, pero en ese entonces ya también representaba una mujer mucho mayor, ¿no? Creo que también no es tan fácil. Mira, al final de cuentas éramos muy jóvenes, ¿no? Si bien es cierto, yo tenía 19 años cuando la conozco y Ere tenía 23. Entonces, si tú te remites a esa época, pues éramos realmente jóvenes, ¿no? Al final de cuentas, pues mi esposa tenía mayor experiencia en ese sentido, pero no dejábamos de ser jóvenes inexpertos, ¿no? Y además, pues nos íbamos conociendo. Fue algo renovador en mi vida, pero que hemos ido aprendiendo a conocernos, hemos aprendido a cómo jugar en este rol de ser padres, porque pues después de 10 años que tiene Valeria, tenemos otro bebé, ¿no? Un niño, un pequeño León,
nuestro hijo León Salvador, que actualmente tiene 7 años, pero pues hemos aprendido a ir avanzando unas cosas por otras, ¿no? Oye, Chavo, a mí me gustaría mucho que le cuentes a la gente, porque siempre te molesto con esto. Y en algún momento yo lo tenía que sacar y desahogar. ¿Qué idea tenías tú anteriormente de tener ya tu hijo propio? Porque sí creo que cambia totalmente el rol, ¿no? De cómo iba a ser cuando tú fueras papá y tuvieras un hijo. O sea, ¿qué idea tenías color de rosa y que te topaste con una realidad que al día de hoy creo que sí te ha llevado a verlo totalmente diferente, a aprender de eso muchísimas cosas? Pero cuéntanos un poco sobre esto. Obviamente uno tiene cierta imagen o empieza a crear cierta imagen de cómo quiere que su hijo sea, ¿no? Uh-huh. No, hombre, yo te puedo decir, yo jugué béisbol, ¿no? Muchos años, toda la infancia. Tampoco. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, Oye, ni yo es me había cierto. dado cuenta, te lo juro. Entonces, en un principio dije, no, hombre, cuando nazca mi hijo, luego lo voy a meter al béisbol, ¿no? Va a ser otro béisbol. Sí, va a ser otro Y beisbolista, lo voy a vamos a hacer tener otro disciplinado, ¿no? Yo creo que pelotero también por ahí va. y vamos a ir a entrenar todos los días y vamos a jugar. Y de repente me topo con la sorpresa de que, oye, hijo, ¿quieres ir a jugar béis? No. Bueno, está bien, vamos a esperarnos un ratito. ¿Qué crees que hace otro poquito, no? Oye, hijo, ¿quieres jugar? El siguiente año. ¿Quieres jugar béis? No. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Más reciente. Cuando él nació, pues yo quería que hablara, ¿no? Que hablara, que caminara, que corriera. Y de repente nos encontramos en una situación de que mi hijo tiene problemas de habla. Ok, de lenguaje. De lenguaje, ¿no? Una dislexia fonética. Entonces, pues también yo decía, híjole, no, puta madre, yo quería que hasta cantara este muchacho y me sale como que hay que llevarlo a terapia, ¿no? Entonces fueron ciertas cosas con las que me fui topando en mi paternidad que yo idealicé, porque al final de cuentas idealizamos la paternidad. Y las expectativas nos las ponemos solitos. Exactamente, y no entendí hasta mucho tiempo después que mi hijo es una persona completamente diferente, que piensa muy diferente a mí y que su crecimiento va a ser diferente. No es lo mismo, ¿no? Porque luego incluso comparaba, y eso es un gran error que como padre cometemos y que cometí muchas veces. Y por consiguiente existía cierta frustración en mí. Claro. ¿No? O sea, no era mi hijo el problema, Eras tú. yo era el problema, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que te lleva a llegar a esa reflexión como papá? O sea, ¿en qué momento o qué tiene que suceder como papá para que tú digas, híjole, creo que el que la está regando soy yo y yo estoy poniendo demasiadas expectativas sobre él que no va a cumplir porque son mis expectativas y no es él? Pues, ¿qué es lo que te llevó a tener este espejo y esta reflexión? Fíjate, no fue como que me sucediera algo, pero sí darme cuenta de las capacidades de mi hijo, ¿no? O más que nada, mías, ¿no? Fue, ¿sabes qué? Tranquilízate, todo a su paso, la estás regando, no lo presiones, porque al final de cuentas el dañado voy a ser yo, nunca mi hijo. ¿Pero fue una autorreflexión o la gente te lo empezó a comentar y entonces a partir de eso, qué sucedía? Fueron pláticas, incluso discusiones con mi esposa. Con tu esposa, okay. Con mi esposa, digo, al final de cuentas, ella me decía, chavo, no te enojes, chavo, tranquilízate, chavo, tu hijo no eres tú, no es tú. Ay, qué ¿no? difícil. Y 10 minutos después de que empezó el podcast, puedo hablar. Venga. Pero yo, Chavo, tengo la fortuna de conocerlo desde hace ya 5 años y siempre he visto que es un gran papá. Totalmente. O es una idea que se tiene en general, que los hijos son de la mamá y las hijas son del papá. Pero en el caso de Chavo, es que su hijo es él y es para él. Y de verdad que León tiene esa conexión contigo impresionante. O sea, tu hijo es de su papá. ¿Cómo ha sido llevar tantas veces y durante tantos años esa parte de
yo idealicé a mi hijo, por un lado, pero por otro lado, mi hijo depende completamente de mí, en el sentido emocional, porque León es uno cuando estás tú y otro muy diferente cuando no estás tú. Entonces, ¿cómo llevar esa parte del soporte, del peso, de la estabilidad emocional de tu hijo, ¿no? Porque no quiere decir que sea inestable cuando no estás tú, pero sí es una relación increíble. O sea, ¿cómo lo llevas y comparado con otros hijos? Porque tú ves a otros papás con sus hijos Ujú. y no tienen esa relación, ¿no? Mira, me voy a remontar desde que me enteré de que iba a ser papá. Fue la noticia más grandiosa que tuve y fue un deseo cumplido, ¿no? Que junto con mi esposa lo conseguimos y me siento muy orgulloso y aprovecho tu espacio para agradecerle que me dio el regalo más grande del mundo, mi hijo, y la fortuna de ser padre. Ajá. Un beso, mi amor. Siempre estuve involucrado desde el inicio, Rafa. Fue estar presente, o sea, en su embarazo, mi amor, ¿cómo estás? En hablarle todo el tiempo a mi hijo, ¿no? Desde que estaba en la pancita. Yo creo que justo ¿no? la maternidad y la paternidad comienza desde ese momento, o sea, desde el momento que ves la prueba positiva, tienes que agarrar el rol de, pues ya esto empezó, ¿no? Aquí empieza la aventura sin fin, yo siempre le he llamado la aventura Ujú. sin fin porque no se va a acabar nunca. Y desde ese momento tienes que asumir esa responsabilidad, ¿no? Por supuesto, Involucrarte desde ese día. de lleno, ¿no? Es a full, es meter el acelerador con todo y saber que desde que el momento que nazca tu hijo, no vas a volver a dormir igual. Pero justo eso, o sea, fíjate que eso es algo que es muy complicado para los hombres explicarle a una mujer, porque la maternidad empieza en el momento en que saben que es mamá, si lo tienen consciente, pero lo tienes todo el tiempo contigo, está dentro de ti. Y alguien me dijo, y es un consejo que yo siempre le doy a todos los papás primerizos, no es un consejo, pero sí es una frase que a mí me marcó. Uno no sabe lo que es ser papá hasta el momento en que lo tocas. El primer instante cuando tocas a tu hijo, ese es el instante que te cambia la vida. Fíjate que yo había Ujú. escuchado eso de que los hombres asumen su paternidad hasta que cargan al bebé, ¿no? Hasta que lo ven ya afuera, que les cuesta como comprender que son papás durante el embarazo, Ujú. porque sí, efectivamente, pues como mujer es mucho más sencillo sentirlo y vas creciendo y te va transformando el cuerpo y entonces, bueno, aquí hay algo, ¿no? Es imposible negarlo o no asumirlo. Pero como hombres, sí me he topado muchísimo con esa frase, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pues cambia, digo, no sé, aquí ya Chavo nos lo dirá, para mí sí fue así, o sea, no es que yo no aceptara ser papá, ¿no? O sea, Pero te sentiste papá. lo tenía muy claro, no, pero es que la perspectiva te cambia, o sea, cuando está el proceso cuando está en camino, idealizas, planeas, un montón de cosas. Y cuando lo tocas, cuando lo tienes en tus manos, todo cambia, o sea, la perspectiva cambia y estoy seguro que Chavo estará de acuerdo conmigo. Yo creo que ese es el instante más feliz de tu vida. Claro, no, definitivamente fue una experiencia maravillosa. Me entero que está embarazada, empezamos a planear un buen de cosas, haces las compras de siempre, ¿no? Ay, mira esto que está bien bonito, esto que también, que los zapatitos, que no sabes si va a ser niño o niña, que el La gorra de vestidito, béisbol. que el pantalón, El pack. sí, ya le había comprado ya hasta un jersey, ¿no? Me fui involucrando demasiado hasta el momento, como bien comenta Abraham, que estuve en el parto, bueno, fue cesárea. En la cesárea de mi esposa, estuve ahí en el quirófano y desde el momento que veo como el doctor lo saca, te lo juro que esa imagen, ese pequeño rostro llorando y su carita así, arrugadita, nunca se me va a olvidar. Desde ahí supe que mi vida había cambiado por completo y te voy a platicar. Yo le di su primer bañito a mi hijo. Yo dije, yo quiero tener esa experiencia. Y recuerdo cómo me temblaban las manos, Ay, porque era tan chiquito y lo tenía así, y con el apoyo de mi esposa y de mi madre, que en ese momento nos estaba apoyando, porque nos quedábamos en su casa, pues me decía: mamá, es que no puedo, mamá, ayúdame, ¿no? ¿Y cómo le hago? Y así, y despacio, ¿no? En el momento que termino de darle su primer baño, y le digo a mi esposa: toma, ya.
Toma, ya. Ya. Ajá, en el momento que yo me siento, fue, no sé, me sentía tan cargado, tan presionado, como que me desvanecí y me puse a llorar. O sea, de la emoción, del nerviosismo, que tuve en ese momento de darle su primer baño a mi hijo. Y algo que comentabas, Abraham, de ese vínculo tan fuerte que hemos tenido, no sé si debamos agradecerle a la pandemia o no, porque bueno, dentro de lo que involucró lo que fue la pandemia, Es algo pues bonito que dejó. yo estuve 24/7 con mi hijo. En todo momento estábamos en casa, ¿no? Y jugando con él, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer aquello, y todo el tiempo era con él, ¿no? Que papá, que el baño, vamos, papá esto. No te miento, en las noches mi hijo me sigue hablando, papá, ¿qué pasó? Ven, acuéstate conmigo. Sí, hijo, entonces ya lo acomodo, lo vuelvo a tapar y ya nos acurrucamos, ¿no? Oye, papá, que aquello, papá, esto. Entonces es papá para todo. Y desde ahí formamos ese vínculo, ¿no? conexión. Esa conexión, ¿no? Además de que, pues, la paternidad compartida de cierta manera, porque al final de cuentas, junto con mi esposa, procuramos que León crezca, ¿no? En una familia unida y que nos vea bien, ¿no? Al final de cuentas, también tengo problemas con mi esposa, discutimos, tenemos muchas diferencias, pero al final de cuentas eh, hemos llegado a conclusiones en las que por el bienestar de la familia, pues bueno, hay que cambiar, ¿no? Hay que modificar ciertas cosas y seguimos trabajando en ello, Aprendiendo y aprendiendo, creciendo. porque pues, sabemos que al final de cuentas los hijos van a crecer y se van a ir, ¿no? Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué, hija? Es que ella me decía, déjalo tantito, deja que respire de su papá, déjalo que crezca, que se vaya. Y yo, no, espérame, yo sé que en algún momento ¿Se va a va a ir? crecer León, Sí, va a crecer totalmente. León Claro. y me va a decir, oye, ¿sabes qué, papá? Voy con mis cuates y yo, pues, a lo mejor me voy a sentir raro, No, hombre, se pero te va a romper el corazón. A mí ya me acaba de pasar, se te va a romper el corazón. exactamente, ¿no? De tanto tiempo que estuvimos Ya ahí sé. y que papá para esto y papá para todos lados, Sí. va a llegar el momento y yo estoy muy consciente de que a veces, ¿sabes qué, papá? Ahora voy con mis amigos, voy con una chica, lo que A mí sea, ya ¿no? me empieza a pasar igual, porque ya estamos con hijos Ujú. preadolescentes, que yo también tengo una conexión muy especial con el niño, y, y ya he tenido momentos de, mamá, ya no me abraces, mamá, ya no me des beso, mamá, hazte para allá, y digo, Duele. lo que se viene. O sea, estamos empezando, Claro, ¿no? Y sí duele. Pero qué bueno que estés consciente de que va a llegar ese momento, porque pues sí hay que mentalizarse, porque de que llega, llega, ¿no? exactamente. Yo lo que te diría, chavo, es disfrútalo, porque yo sé que tú eres ese tipo de papá que disfruta profundamente estar con su hijo. Lo veo todo el tiempo y si eso te hace feliz, si eso lo hace feliz a él, creo que también no debes dejar que otros comentarios, ¿no? Lleguen a influir en eso, porque para eso viene mi siguiente pregunta, ¿no? Todos los papás, yo creo que ya vivimos con ese ataque constante de la sociedad y de la gente que nos rodea, de es que deberías de hacer esto, ¿no? Es que no deberías de ser así. O sea, todo el mundo opina de nuestra paternidad o maternidad, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, con todo eso que te has topado, ¿qué es lo que tú le recomendarías a la gente que no tomara en cuenta? Porque incluso yo te he molestado a ti muchas veces, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y tú a mí, pero ya creo que también es como en este modo de estarnos ahí picando, ya es como Ujú. algo que hacemos constantemente, ¿no? Pero ya tomándolo más en serio, o sea, ¿qué crees que es lo que tú sí deberías de tomar? ¿Y qué es lo que no? ¿Qué es lo que te ha hecho feliz? ¿Qué es lo que sí has dicho? Oye, sí creo que la gente ha tenido razón en decirme que cambie esto con la manera en la que educo a mi hijo. O sea, ¿qué es lo que tú podrías como de una sumar manera objetiva. para la gente que tiene hijos y que está pasando por lo que tú ya pasaste? ¿Qué les dirías en ese sentido? Ah, caray, qué buena pregunta, Dianita. Mira, he tenido muy buenos comentarios, ajá, constructivos, sobre todo constructivos, ¿no?
no te puedo decir que he tenido malos comentarios, porque al final de cuentas creo yo que no estoy haciendo un mal papá, ¿no? O con la cuestión de corregir a tu hijo, ¿no? O incluso a lo mejor me paso ciertas veces de consentidor, ¿no? Pero al final de cuentas no sé qué responderte, mira, porque creo yo que cualquier comentario hay que tomarlo por quien viene, ajá, y recuperar o salvar lo positivo de ese comentario, ¿no? Al final de cuentas, es como una prenda de ropa, un chaleco. Si te queda, póntelo, ajá. Y si no te queda, pues déjalo fluir, ¿no? Y es que lo digo porque de verdad creo que los papás somos los más atacados, o sea, somos los que más errores cometemos, ¿no? O sea, creo que somos las personas que más hacemos las cosas con amor y por el bien de nuestros hijos, o eso intentamos hacer, y aún así vamos a ser siempre los más atacados. O sea, No, esta figura paterna o materna va a ser la que siempre se equivoca, la que hace muchas cosas mal, la que maleduca, la que tal, tal, tal. Pero lo digo porque me ha pasado. Y luego muchas veces yo me pregunto y digo, ¿de verdad estoy haciendo las cosas mal? O sea, de verdad soy esa mamá que a veces dice, pero es que no deberías de hacer esto, pero es que tu hijo es tal, pero es que... Y cuando yo tengo esta idea de, no manches, o sea, trato de ser lo mejor para mi hijo, de educarlo, de corregirlo, de hacerlo responsable, de tal, 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 tal. ujú. Y nunca un papá va a quedar bien ante la sociedad, ante las personas que nos rodean en nuestro entorno, ¿no? O sea, qué difícil, ¿no crees? Mira, yo creo que la calificación que nos van a poner, olvídate de los comentarios. La calificación que nos van a dar van a ser nuestros hijos cuando crezcan. Al final de cuentas, si te van a palomear o te van a tachar, van a ser tus hijos cuando estén más grandes y te van a decir, ¿sabes qué? Yo tuve un gran papá, yo tuve una gran mamá, ¿no? También es cierto que no hay que romantizar la paternidad. Yo te Claro, platico ahorita mi experiencia y te totalmente. cuento lo bonito, pero también te puedo decir que me he puesto A a llorar. llorar en la sala Sí, de mi casa porque me frustro, frustración. porque luego me enojo, porque digo, O por miedo, ¿no? creo que levanté de más la voz. Ajá, Ujú. creo que lo regañé. Creo que a lo mejor yo estaba enojado con otras cosas o yo venía estresado del trabajo, del tráfico Hijo, y y, esas y me, sensaciones bien duras, y, me, sí. y me, des- me desquité con mi hijo. Ajá, Ujú. pero no se me va día que no le diga a mi hijo que lo amo, que lo quiero, que estoy para él, que primeramente soy su padre, Su lugar voy a seguro. ser su maestro y por siempre voy a ser su amigo. Ujú. Ajá. Ay, qué bonito. Entonces, Sí, ahí totalmente. estoy al 100 con mi hijo, pero también es muy cierto, ¿no? O sea, Sí, hay lo que momentos te duros. decía ahorita, hay momentos duros, complicados, Sí, no, ¿no? y creo que Muy. también esa parte es normalizarla, porque no pasa nada, o sea, también está, todo tiene el lado bueno, el lado malo, ¿no? Lo blanco y lo negro, o sea, eso también es bueno, porque también con eso aprendemos a valorar las cosas, ¿no? O sea, seguramente tu hijo, peón, cuando tienes estos momentos malos, ¿no? También le cae el 20 así de, no manches, o sea, y valora todo lo bueno que tú haces por él todo el tiempo, porque yo sí podría decir que el 80% de lo que tú tienes con León es bueno, pero también yo creo que es padre aceptar las partes duras, las partes difíciles, porque pues, es un complemento de todo, ¿no? O sea, no puede ser todo siempre color de rosa. Y pasa en la paternidad o maternidad con los hijos, con la pareja, con las familias, ¿no? Somos familias disfuncionales también en muchos Ujú. sentidos y también es bueno aceptarlo y abrazarlo. Y mucha gente pues tiene como esta idea de, no, pero es que cómo pasan esas cosas malas en todos lados, incluso con uno mismo, ¿no? Ujú. Internamente, también tienes momentos buenos, malos, hay que abrazarlos, hay que aprender de eso y bueno, yo creo que así funciona la vida, ¿no? Sí, mira, en casa, tu casa es la casa de todos Ay, ustedes, gracias. pues hay veces Hoy es el after ahí. que si la mamá regaña, yo me quedo callado, me tengo que quedar callado, ¿no? Y luego, papá, pero es que mi mamá obedece, hazle caso, ¿no? Yo no puedo Prestar quitarle autoridad. autoridad a mi esposa, ¿no? Y muchas veces ¿qué va? Y León va y, papá, y viene llorando, papá, es que mi mamá, hazle caso a la mamá, también la mamá es importante, ¿no?
los dos lo estamos criando, no nada más yo, ¿no? Entonces yo me tengo que incluso aguantar y callar, ¿no? Porque bueno, el amor de padre te ciega. Totalmente. Te ciega muchas veces y yo así de, ay, pero si no fue tan malo lo grave. que hizo, tan grave, ¿no? Mi Pero bebé. debo entender que es parte de su formación. Que si también la mamá corrige, Y de compartir la crianza. sí, También, además, ¿no? al final de cuentas, es dejarle su parte a su mamá de crianza y la parte mía, ¿no? Y sé que a lo mejor en casa yo soy más flexible que mi esposa, ¿no? Pero también la parte rígida, por así llamarla, de mi esposa, es por el bien de mi hijo y lo va a formar como una persona responsable y lo va a ayudar a tener ¿cómo decirlo? Carácter. A formar el carácter, ¿no? Sí, Al una final de formación. cuentas, tener una formación. Oye, y en este tema de compartir crianza y de poner límites, que creo que como papás, creo que las cosas más complicadas es justamente el poner límites, porque a veces quisiéramos protegerlos y quisiéramos que no lloren, que no sufran, o que no tengan consecuencias, pero sabemos que hay que hacerlo. Yo quisiera saber cómo le has hecho, primero tú solito como individuo y luego en el compartir con una esposa, ¿cómo es ejercer una crianza de un hijo ajeno, pero al mismo tiempo en conjunto con tu propio hijo? Porque me imagino que no era lo mismo cuando estaban 3 que cuando se volvieron 4. Entonces, ¿cómo en el volverse 4 y ya ser como una familia completa? Felices los 4. Felices los 4, diría Maluma. ¿Cómo le has hecho para respetar la crianza de Val sin dejar de criar a León, sin restar autoridad a tu autoridad? ¿Hasta dónde te metes con Val en la crianza y hasta dónde no te metes? O sea, ¿cómo han manejado eso? Porque me imagino que no es nada fácil. Y te Nosotros aseguro, que también compartimos otros hijos, ¿no? El que tenemos, que nuestras parejas tienen hijos que no son nuestros, pues de repente sí son temas complicados de manejar, pero tú, o sea, en tu caso me parece distinto porque fueron 7 años, ¿no? Para Sí. que llegara León. 10. 10 10. años. Ah, no, sí, tiene 7 ahorita, perdón. Tuvieron que pasar 10 años de 3 para volverse 4. Entonces, ¿cómo cambió? ¿Qué tanto cambió o no tu lado de paternidad o el sentirte papá? ¿Y cómo lo has manejado? Mira, has dado en un tema delicado. Porque si bien es cierto, la crianza, los primeros años de Valeria, pues nada más era Valeria, ¿Su mamá? su mamá, su abuela, ¿no? Después me voy involucrando un poquito, pero me involucro como novio. Claro, Te porque todavía involucras no como vivían novio. juntos. No vivíamos juntos, ¿no? Al final de cuentas te muestras como el novio de mi mamá, o soy el amigo de mamá, y vas queriendo formar el vínculo de amistad, para empezar, porque si no te llevas Como bien, de complicidad, ¿no? ajá, de complicidad. Ujú. Actualmente sucede, yo he tenido pláticas con Valeria, pero más de amigos. Actualmente somos más amigos que ejercer la autoridad como un padre. Porque si yo me quisiera imponer, pues desde un principio también se marcaron las cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Hay situaciones que con Valeria yo voy a tratar. Ok. Eso te lo decía tu esposa. Eso me lo dijo mi esposa, ¿sabes qué? Con Valeria yo me encargo, te agradezco mucho siempre tu apoyo, y te voy a pedir que en esto nada más me encargo. Ok, está bien, ¿no? Yo entro como que el soporte, en ese caso, de mi esposa, ¿no? Porque cuando mi esposa se empieza a sentir como que, es que siento que no estoy haciendo las cosas bien, tranquila, hija. Tú eres una gran mamá, eres una gran esposa, eres una gran mamá, no te desesperes, no te preocupes, las cosas van a salir adelante. Sucede que la educación con Valeria sí ha sido muy distinta a la educación con León, Claro. ¿no? Porque, pues bueno, a León yo puedo ya levantarle la voz y tratar de corregirlo. Situación que con Valeria en su momento, pues, a pesar de que era su hijo,
pues mejor ni me meto, ¿no? Porque luego también voy a salir regañado yo. No queremos eso. Y la verdad es que no queremos El eso. tercer hijo, ¿no? ¿No? ¿Por qué le dice eso? Siempre hace la broma. Porque Mis 3 hijos. porque esposa feliz, matrimonio feliz. Entonces, Amo tus Consejo frases. del día. Hay que hacer un libro de frases de Chavo. ándale, porque ¿para qué te metes para qué te intentas involucrar en una situación en la que no Y no te ayuda, piden ¿no? ayuda, no te piden opinión? Mejor te mantienes al margen. Nivel ¿Sabes en el qué? infierno. Mejor, oye, tú cuando te pregunten, ¿tú cómo ves? Ah, bueno, a ver, ya te Me doy, estás ya pidiendo te mi doy mi opinión. opinión, ya puedo entrarle al tema. Pero mejor hay situaciones en las que es mejor quedarse callado Y yo creo que y no opinar. Y no eso meterse. ya cada pareja son sus no negociables, ¿no? Desde un inicio. O sea, porque puede que también haya situaciones con parejas que viven algo similar a lo que tú viviste y que, bueno, pues hay más apertura, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo el apoyo del papá de mi hija, de mi hijo, de mis hijos. Ah, ok, involúcrate más en su educación, en poder formarlos, en todas tus opiniones son bienvenidas y ya pues será una negociación entre parejas de hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo que pueda aportar la otra parte. Exacto. Yo te puedo comentar que actualmente mi relación con Valeria es muy buena de cuates, de brothers, ¿no? De a lo mejor, oye, De chavo, roomies. oye, de roomies, bueno, porque vivimos en la misma casa, ¿no? Pues nunca se hizo esta figura de padre e hija, o hijastra, o padrastro. No, nunca manejamos el término hijastros. Ok. No me gusta, no se No me te hace sientes chido, no cómodo. me siento a gusto, ¿no? En casa siempre la presenté como mi hija, ante mis familiares fueron mi hija, ante mis amigos es mi hija, y ella me ha presentado como su papá. Aunque no está tan, ¿cómo decirlo? Tan fuerte ese vínculo papá-hijo, ¿no? Pero O sea, se asume. pero se asume. Te digo, yo con Valeria tengo un tema más de complicidad, ¿no? Oye, chavo, échame la mano, ¿no? Con mi mamá, fíjate que esto. Ay, hija, pues bueno, voy a intervenir. Sí, que también Ajá. creo que hay un tema de generaciones, ¿no? Porque realmente se llevan poco. ¿No? O sea, eres joven y ella es una ya casi adulta. Sí, se llevan O sea, 18 años. hay poca diferencia de edad, ¿no? Entre ustedes. Ujú. Entonces eso también creo que ayuda a que pueda ser una relación más cercana y más de complicidad o basada en la confianza que en la imposición o en la jerarquía, que por lo general cuando llegas a ser un padrastro o una madrastra, hay una diferencia de edades mucho más amplia, hay un rango más amplio, que en tu caso no. Entonces creo que eso les ha favorecido mucho para que sea una relación más amistosa que de autoridad. Sí, por supuesto, o sea, siempre Aunque tiene que fuimos haber más. respeto, por supuesto. Incluso ella me dice, ¿sabes qué, chavo? Ahora que ya cumple 18, nos vamos a los antros. Sí, yo voy a estar contigo, ¿no? Yo voy a estar ahí en la bola, yo estoy en la chaviza. Yo encantado, al Pues ya final está contando los días. al final de cuentas estamos chavos, ¿no? Y faltan pocos, ¿eh? Es en estos días, ya cumple. Yo Sí, creo que de la próxima hecho, en un semana mes, ya en un cumple. mes. Me llevo muy bien con Valeria. Somos cómplices en muchas situaciones en casa. Ajá. Y bueno, si me permiten, aprovecho el espacio para felicitar a Valeria, que el día de mañana ella estrena INE, se convierte en mayor de edad. Hija, nada más quiero decirte que Dios te bendiga, que te deseo siempre lo mejor, que tu camino sea por el camino del bien. Sigue siendo una niña buena, como lo eres, una niña responsable. Enfócate en tus estudios y échale muchas ganas. Te Happy queremos, birthday. te amamos y queremos lo mejor para ti. ¡Feliz cumpleaños, Vale! A estrenar el INE, entonces ya pronto nos vamos Y ya pronto nos vamos al antro, ¿no? Nos vamos a divertir. Oye, chavo, y vamos a poner esto un poquito más complicado para ti, porque fíjate que hemos recibido algunos comentarios de personas que nos siguen, donde nos decían cómo es la vida o cómo manejar las parejas donde la persona con la que estás compartiendo tiene hijos, pero tú no. Entonces tú no sabes lo que es ser papá, pero ellos sí. Y justo nos llegó este comentario y nos guardamos este comentario hasta hoy que venías tú porque tú tuviste 10 años de ensayo antes de ser papá, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso y cómo llevas esa relación? ¿Cómo asumes
un papel de figura paterna sin ser papá, ¿cómo llevas esa relación de, bueno, pero es que del otro lado sí hay un papá, sí existe ese papá, ¿no? Y por otro lado, mi pareja sí sabe lo que es ser mamá. Y yo no, pero tengo que jugar la figura paterna. Y luego, ¿cómo genero ese vínculo? ¿Cómo tengo que asumir mi rol frente a una niña o a un niño que no es mi hijo, pero que vive conmigo, pero que soy su figura paterna, pero que igual y no me acepta porque tiene a su papá? O sea, eso es bien complejo. ¿Tú cómo lo viviste o cómo lo llevaste? Mira, Abraham, no es que exista un manual para sobrellevar ese tipo de situaciones. Yo fui aprendiendo sobre la marcha. No fue sencillo, definitivamente. Fui aprendiendo en el camino, en los años, fueron discusiones, fueron cosas que no me parecían, pero que al final de cuentas me tenía que, si tú quieres, aguantar. Las expresaba, pero me las aguantaba porque son cosas que a lo mejor salían de mi competencia. En ese momento yo soy el novio, me estoy remontando cuando éramos novios, ¿ok? Yo era el novio, ¿no? Yo podía decirle en ese tiempo a mi novia, oye, ¿sabes qué? Esto no está padre, pero, oye, pero pues es que aquello, y me decía otra cosa que a lo mejor a mí no me parecía, pero que yo tenía que aguantar, Oye, apechugar. pero qué difícil, porque creo que cuando no eres papá, no tienes idea, o sea, sí siendo papá o mamá, no Es tienes complejo. idea, ¿no? Y estás aprendiendo sobre la marcha, pero creo que hay cosas que nacen desde un instinto materno o paterno, Ujú. ¿no? O sea, como, sobre todo como temas complicados de desarrollo o sea, en la crianza, en la formación, creo que hay cosas que te nacen naturalmente porque la misma maternidad o paternidad te las da en un instinto. Pero si no lo eres, ¿cómo le haces para decir esto está bien, esto está mal, oye, deberías, no, o no estoy de acuerdo, o creo que podrías hacerlo así o asá, pero ¿desde dónde sale eso? Pues mira, yo Sí. creo que, te digo, no había manual, pero yo no sabía qué era ser padre, ni qué era lo que implicaba Y ser menos a padre, esa edad. y menos a una edad de 19 Sí, años, no, ¿no? Y además, mis quiero respetos, sumar que en ese tiempo tú de verdad eras muy fiestero, muy. O sea, te encantaba el relajo y estar con los amigos. Entonces yo creo que todavía te lo aplaudo más, porque a pesar de que estabas todavía de que en una edad difícil, en un momento difícil, por todo ese rollo social que traías de convivencia y la fiesta y todo, y hacerte Es que responsable al en ese final él sentido estaba en está una todavía etapa de desarrollo más todavía. cañón. Todavía estabas tú justo en etapa de desarrollo. O sea, Sí, Sí, no habías seguía terminado. formando mi carácter, ¿no? Pero Claro. fíjate que yo retomaba o Estabas agarraba el casi como ejemplo. Valeria, Sí, prácticamente. Acababas de estrenar un año antes pero tu mira, INE. afortunadamente Vale es mucho más Sí, tranquila, sí. alejada de malas compañías, de de los vicios vicios. todavía. Entonces, yo era completamente diferente, No, pues todavía con pero más yo razón. retomaba el ejemplo que me habían dado mis padres, ¿no? Yo creo que ese era mi De manual, mi pequeño responsabilidad, manual ¿no? de responsabilidad. Más bien sí creo que fue el cubetazo de agua fría, ¿no? Cuando Claro. decidiste, dices, ya, se acaba y haces a un lado la fiesta y haces a un lado todo esto. No Después de un tiempo, no ¿no? fue tan Inmediato. repentino ni inmediato. Yo creo que esta situación de las fiestas empezó a disminuir, pues prácticamente de que nació León. O sea, sí existía la convivencia, la fiesta, pero más sano, más tranquilo Ujú. y no tanto desmadre, ¿no? O sea, más bien tú decides alejarte o ya cerrar capítulo y ciclo de la fiesta hasta que ya te conviertes en papá con él. Sí, mira, creo que no es como tal cerrar el ciclo, pero sí Se modifica. disminuirle, bajarle las revoluciones, porque todavía podemos salir a divertirnos, cotorrear, bailar, desvelarnos, pero no es cada 8 días, ni cada 15, Claro. ¿no? Se O transforma, sea, ¿no? se transforma. Y la cuestión con Vale fue muy diferente, porque ya cuando Vale nos casamos, ya Vale forma, o sea, ya vivimos 24/7, entonces ahí empiezan Cañón, como que sí. Sí, ahí es los donde ya se vuelven detalles, familia, ¿no? donde ya nos volvemos una familia y donde empiezan así como que los detalles, oye, esto, oye, aquello. Claro, no es lo Ujú. Y es mismo. que eso es bien, bien complicado, la verdad. O sea, te admiro mucho esa parte de, por un lado tengo una hija donde sé que es limitada mi intervención,
Y por otro lado, tengo un hijo donde no tengo ese límite, pero entonces, Sí, mediarlo. pero chocan, o sea, va a llegar un punto en el que van a chocar esas líneas de educación, porque una está siendo educada de una manera y el otro de otra. Y que es algo que en casa aquí nos ocurre constantemente. O sea, estamos hablando de que tenemos dos hijos completamente diferentes, de padres diferentes, donde las líneas de educación son completamente diferentes. Y lo que para uno está bien, para el otro está mal, pero es que viven todos juntos. Es bien complejo, o sea, de verdad, en teoría, Sí. en teoría dices, pues es que, Pero bueno, queríamos ser papás. no me meto o mantengo esta línea, sí, pero ya en la realidad es aquí vivimos todos. Y a lo mejor puede haber cosas que no me gustan porque van en contra de mi forma de ser, de mis valores, de mis creencias, etcétera. Pueden ser N cantidad de cosas y que es un conflicto, pero no te puedes meter porque no es tu hijo. Y ahí viene la parte de, De la mediación. deja tú de la mediación. Una cosa es ser la figura paterna o ser eh, el papá o ser el padrastro o lo que sea. Y otra muy diferente es ser la pareja de. O sea, llega un punto en el que mi relación con el niño, con la niña puede ser buena, pero mi relación con la mamá ya no es tan buena porque tenemos opiniones muy diferentes. Es más complejo la relación con la mamá del niño que con el propio niño o con la mamá de la niña que con la propia niña. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Tienes que encontrar puntos medios, Soba. Al final de cuentas, y negociar, ¿no? Porque si a mí me hicieran un comentario, si yo estuviera en una situación como la que platicas, en la que, digamos que alguien se quiere meter con mi hijo, pues a lo mejor sí me puede encender, ¿no? Pero, Si no reaccionas igual. exactamente, entonces tengo que encontrar el punto medio, ¿sabes qué? Si hay algo que no te guste de cómo eduqué a mi hijo, por favor, acércate conmigo y yo voy a hablar con mi hijo. Ajá. O sea, es llegar a puntos medios, porque, por ejemplo, Pero- porque eso me pasó con Valeria. Oye, ¿sabes qué? Tiene que tender su cama, un ejemplo, ¿no? Todos los días. Y desde que se levanta, lo primero que tiene que hacer es tender la cama. Tú le Oye, dijiste a... yo le decía, ¿no? Y de repente, oye, pero, pues, primero que desayune, después que se vaya. No, pues es que a mí me gusta que cuando se levante tiene que tender la cama. Claro, y son Sí, sí. costumbres. Oye, Sí, son pero no hábitos, pasa sí. nada que si tiende la cama después de desayunar, no pasa nada. Bueno, pues es que a mí me gusta que sea que cuando te levantas tienes la cama. Y es que debo decir Mm, que sobre todo a ti te pasa eso, ¿no? O sea, tú eres una persona súper hábitos. disciplinada, estructurada, responsable, educada, traes un buen de hábitos buenos, podría decirlo yo, y que mucha gente los podría ver como, no, es que es súper exigente y súper mamón, ¿no? Porque muchas veces así se te ha puesto esa etiqueta, ¿no? Ujú. De mamón. Entonces, yo creo que a ti te pasa muchísimo más esto que estás comentando. Claro, pero al final, digo, sí me pasa porque mi educación fue así. Ujú. Yo era una persona que cumplía con la escuela, cumplía con el béisbol, y porque al final de cuentas, eso me marcó. Cualquier deporte es una disciplina. Ujú. Y tienes que encontrar el equilibrio. Ujú. Oye, es que ya me tengo que ir a entrenar, pero tengo que hacer tarea. Ah, bueno, pues la tarea la terminas regresando. Oye, es que ya tengo sueño. Pues no importa, cumple con la escuela. Al otro día es lo mismo, ¿no? La escuela, el béisbol, y es formar hábitos que te forman, que te vuelven disciplina. Yo diría que esto que te estaba diciendo Abraham se vuelve un cuidar todas las partes, ¿no? O sea, tienes que aprender a cuidar a la pareja, tienes que aprender a cuidar la relación con la pareja, pero sin descuidar la relación con tu hijo, pero tampoco descuidar la relación con el hijo del otro, y la relación entre ellos también fomentarla, ¿no? O sea, Claro. creo que no puedes forzarla, sin embargo, creo que sí tienes que fomentarla, porque se tiene que fomentar la armonía, se tiene que fomentar el respeto de todos lados Ujú, para que pueda funcionar, ¿no? Y tratar de ser funcionales dentro de lo más posible. claro. Mira, te puedo decir que a pesar de la diferencia de edad entre Valeria y León, que son 10 años, se llevan bien. No tienen la plática profunda, Bueno, Por la también pero diferencia por la de edad. diferencia de edad, pero Valeria llega el momento en que apoya a su hermano en hacer tareas.
No, O y que se llaman hermanos. sí, no hay diferencia, no son hermanastros, ellos Pues son son hermanos. hermanos, claro. O sea, sí, porque dicen, no, pero es que son hijos de Jamás diferente les papá. No, hemos, ellos bueno, ustedes son les han hermanos. dicho Pero esa justo diferencia. creo que eso Ujú. también va ligado a lo que estabas diciendo, o sea, en el Claro. cuidar, en el fomentar, el que tú transmitas que somos una familia y que no hay diferencias entre nosotros y que no eres más o eres menos porque tú sí eres mío, pero tú no eres mío. Y entonces, si caes en eso, creo que difícilmente entre los hermanos van a poderse ver como hermanos. O sea, Ujú. creo que también está en el transmitir de los papás, en el transmitir de la pareja, el que los hermanos o los hermanastros se puedan asumir como hermanos Ujú. y dejar a un lado el término de hermanastros. O sea, te vuelves una familia y siendo una familia, pues tienes que funcionar como familia. Y es Ujú. como si fueran todos del mismo, ¿no? Tienes que Claro. funcionar y verlo así para entonces sí poder lograr esta armonía y estas relaciones y estos vínculos donde, aunque no exista las pláticas profundas o no exista la amistad, porque hay una diferencia de edad importante, pero sí hay un cuidado y sí hay un amor y sí hay un respeto que creo que es lo principal. Sí, definitivamente León ama a su hermana y no tengo duda alguna de que Valeria ama a su hermano y de que su relación va a perdurar y va a ser de muchos Claro, y que años y siempre van a seguramente, verse como hermanos y nunca en nuestra familia ha existido ese término de hermanastros, ¿no? Eso no pasa, nunca se menciona. Ellos son hermanos, van a ser hermanos y tiene que prevalecer el respeto, claro, y ante yo creo todo. que entre más grandes, o sea, conforme vayan creciendo, esa brecha se va a ir acortando, porque ahorita la diferencia de edad en la etapa en la que se encuentran ambos es muy difícil que puedan compaginar, porque están en etapas de desarrollos completamente distintas. Sin embargo, creo que hay un momento de la vida, atravesando los veintitantos, en los que esa brecha ya no se siente y Ujú. entonces a lo mejor ahí la relación se va a transformar en otra cosa, Sí, ¿no? exactamente. Pero es lo que se Bien lo está acabas de decir. fomentando ahorita. Ujú. Ahorita es como poner la semillita para que en unos años ese fruto se pueda ver. Digo, al final de cuentas pueden ver una película juntos y a lo mejor la película está súper emocionante para Valeria, pero para León le parece totalmente aburrida, Sí, ¿no? claro. Pasa todo el Y tiempo, nada ¿no? más están, digamos, viendo una película 45 minutos y ya, ¿sabes qué? Mejor le pone pausa y mejor cámbiale y Pero cada ese quien se va a hacer momento sus de cosas. compartir es lo que te está sembrando. Exactamente. Sí. Oye, un mundo de aprendizaje, ¿no? Puta. Y qué Mm. enriquecedora esta plática que nos acabas de dar. Oye, La yo verdad, quiero, yo quiero decirte que te admiro muchas cosas, o sea, sin conocer tanto los detalles, me parece admirable realmente de una persona que haya asumido tantas responsabilidades tan joven y que estuvieras dispuesto incluso a hacer de lado tu etapa de desarrollo y tu momento de vida para entrarle a algo completamente que no correspondía a tu edad y que sin embargo agarraste el toro por los cuernos o a la vaca con su becerra. Te la quedas. Sí. Sí, me la quedo. Anótala, por favor. Y estamos hablando que ya van 17 años de esa decisión y Sí. mírate dónde estás. Yo creo que en tu cabeza vienen muchos más. Qué bonito, qué gran ejemplo para mucha gente. Me quito el sombrero. Y muchas gracias por haber venido y compartir esto con nosotros. No, pues, nuevamente agradezco el espacio que se me brindó para brindar un poco de lo que es el día a día en casa y que bueno, ojalá si a alguien le pueda funcionar algún consejo, algún comentario que surgió en esta charla, pues que tome lo Padrísimo. bueno y lo malo, que lo deseche. Oye, chavo, y siendo tú una persona que trata de ser tan equilibrada, esta pregunta sí va a ser muy, muy compleja para ti. ¿Blanco o negro? Negro. Ok. ¿Por qué? Pero decidió rapidísimo. Tenemos un regalito. Muchísimas Con mucho gracias. cariño de Cafecito Sí o que para ti, por haber estado el día de hoy compartiendo con nosotros, compartiendo tu experiencia. Estamos seguros que para mucha gente va a ser de mucha ayuda tu plática, tu charla. Se van a llevar seguramente muchísimas cosas, muchos tips, ¿no? Y pues cosas muchas por gracias. pensarle, ¿no? Y reflexionar, creo que todos nos vamos a llevar algo. Claro, y sobre todo creo que el ejemplo de Chavo, de cómo decidir y cómo actuar con amor, a partir del amor, ¿no? Creo que ese es el mensaje con el que yo Claro. me quedo, Sí. porque esta plática la hemos tenido varias veces, Chavo y yo, porque creo que es de lo que más platicamos. Y por eso estaba tan ilusionado, porque yo sabía que todo lo que él dijera durante este episodio y durante estos casi 60 minutos le van a servir a muchísima gente. O sea, ¿cuántas personas hay allá afuera
queriendo escuchar algo como lo que él ya dijo. Y de verdad, chavo, no sabes cómo le vas a cambiar la vida a más de uno. Muchas gracias por compartir tu historia. Gracias por estar con nosotros y prepárate porque se te viene la mejor parte de la paternidad, que es la preadolescencia, la adolescencia, La más divertida. la más divertida. La más fácil. Y Diana siempre me dice, no le digas eso porque lo vas a hacer llorar, pero carga a tu hijo siempre que puedas, porque no sabes cuándo va a ser el último día que lo vas a cargar. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias, Dianita, por la invitación. Bessie, muchísimas gracias por la No, hombre, a plática. ti. Abraham, un abrazo, hermano. Gracias por la invitación. Muchas gracias y seguramente nos vemos en otro episodio de Sí, Cafecito Sí o Qué seguramente sí. para degustar otro riquísimo café. Sí, que nos sigan. Muchas gracias a todos. ¿Tú en qué nos sigues? En Instagram, Facebook y YouTube. Ok, Y entonces te falta TikTok. Bueno, Muy ok. bien. Síganos en todas las redes. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio. Porque siempre quiero decir capítulo. Con otro episodio. Muchísimas gracias. Yo me quedo con que todo está en elegir. Y tú has elegido desde el amor. Y pues qué bonito. Elijamos todos desde el amor. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Bye. Bye. Bye.